gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Vamos a compartir el Salmo 100. Tomaste mi lugar. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabad a Jehová su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Maranata, el Eterno te bendice. Buenos días, qué alegría de poder estar conectados en esta mañana para escuchar la voz de Dios que proviene de su palabra. Si hay algo que Dios quiere es devolvernos la esperanza, devolverte la esperanza para entender que sus promesas escritas en la palabra se cumplirán en tu vida. Está escrito un relato donde hay una conversación del Eterno con el líder Josué. Esto lo podemos encontrar en el libro que lleva el nombre homónimo, en capítulo 1, versículo 3 al 5. Voy a resumir algunos versículos. Está escrito lo siguiente: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quieras que vayas. Es una conversación muy importante para el tiempo que comenzaba en la vida de Josué, un antes y un después. Quizás ha pasado un tiempo, o estamos pasando un tiempo donde hay ciertas cosas que es como que han retrasado o que vemos el cumplimiento de la palabra de Dios muy lejana. A veces pensamos que hay algunos que la palabra de Dios se le hace realidad de una manera más rápida que a nosotros. Muchas veces ponemos el foco en esto porque estamos como dando vueltas en el mismo lugar. Hay muchos que están dando vueltas muchos años en el mismo lugar, siempre la misma rutina, siempre el mismo hábito, y es que les cuesta, están empantanados y les cuesta salir de esa rutina. Son momentos desesperantes de ansiedad. Si hay algo que nos está enseñando este tiempo de cuarentena es tomar autoridad sobre las ansiedades, sabiendo que esto se va a cumplir más temprano que tarde. Estaremos volviendo a la normalidad, aunque se encarguen de decir una nueva normalidad.
La normalidad establecida está por lo que creas, y según lo que crees es lo que vas a vivir en tu vida, en el presente y en el futuro. Así que en base a lo que hemos leído, pareciera que lo que Dios prometió está mucho más lejos de lo que nosotros estamos pensando. Y lo que Dios quiere hacer en este tiempo, conforme a lo que está escrito en su palabra, es restaurar esa esperanza. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos para recuperar esa esperanza sabiendo que las promesas de Dios son reales y lo que nos toca vivir está fuera del contexto de lo que Dios dice en su palabra? Porque todavía hay una demora que parece ser esa pausa que es interminable, pero Dios dice que llegó el tiempo del cumplimiento de su palabra. Ahora, Josué está hablando con el Señor, ni bien termina de hablar con el Señor me encanta porque es muy persistente en hacerle recordar a sus hijos sus promesas. De una u otra manera siempre Dios recuerda que hay un compromiso unilateral establecido por Él, hecho carne en la vida, obra de Jesús, vida, muerte y resurrección de Jesús, de la cual nosotros nos podemos apropiar, y Él siempre está recordando. Días pasados hablamos, aunque parezca que tarde, espéralo porque se cumplirá. Así que nosotros tenemos que recuperar esa esperanza de la certeza, la seguridad que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Ahora, después de que conversa con Dios, Josué comienza a decirle a la gente, a sus compañeros, a los líderes, que comiencen a hablar las buenas noticias. Llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra del Señor. Imagínate el cuadro, él está con el Señor. Qué bueno es que podamos tener intimidad con nuestro Dios a través de la oración. Qué bueno que podamos tener intimidad con Dios cuando leemos su palabra, porque Él le encanta conversar con vos, le encanta tener un tiempo de intimidad donde nosotros somos confortados, alentados, donde nuestra visión se aclara y nuestro corazón comienza a latir de una manera distinta porque recordamos que sus promesas son fieles y verdaderas y se van a cumplir. Así que Josué comienza a hablar con los oficiales, los encargados de pasar la buena noticia al pueblo. Las promesas de Dios se cumplen. Hoy estuve con Dios y Él me dijo que su promesa se va a cumplir. Gloria a Dios por los portadores de buena noticia, porque son aquellos que han estado en intimidad con el Señor, que han escuchado la voz de su Espíritu que les dice: sacudite del polvo de la frustración, levántate porque hay buenas noticias que proclamar. Gloria a Dios, el Señor cumple siempre, 100% segura su palabra. Aleluya. Así que todos los líderes comenzaron a proclamar las palabras de esperanza y de libertad al pueblo de Israel, pero chocaron contra un paredón de 10 líderes que estaban totalmente obsesionados por volver atrás, por volver al desierto, por volver a las plagas, por quedarse en la cuarentena, por vivir alimentando los temores. Me recuerda la palabra que Dios le dice tiempo atrás a esta misma generación: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Lo vuelve a repetir con el profeta Elías más adelante. Lo mismo, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Me recuerdan las palabras de Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha establecido aquí y ahora. ¿Hasta cuándo estarás en dos pensamientos? Así que estas personas comenzaron a tratar de limitar o distorsionar las buenas noticias. ¿Cuánto tenemos que desarrollar la sensibilidad espiritual? Saber escuchar. Jesús se repitió varias veces: el que tiene oído para oír, oiga. Y hay un momento donde nosotros tendremos que hacer un análisis, una evaluación de lo que hemos permitido entrar en nuestro sistema de creencia, en aquellas cosas que estamos repitiendo, o aún esos hábitos repetitivos de angustia, de peleas, de alimentar las limitaciones, de victimizarnos, cuando Dios ha puesto una palabra y esa palabra se cumplirá.
Así que es interesante ver que siempre Dios marca a aquellas personas o habla con aquellas personas que tienen intimidad con Él. Vuelvo a repetir, no hay nada más sublime y extraordinario que tener un tiempo con Dios. Porque a esos que buscan al Señor y lo encuentran, Dios les revela sus planes y les recuerda que sus promesas son seguras y se cumplirán. Cielo y tierra pasará, la palabra de Dios permanecerá. Así que ellos comenzaron a hablar buenas noticias. La gente no estaba tan receptiva porque siempre es algo que es algo que se repite en la historia. A la gente le gusta más lo negativo que lo positivo. Habla de una bendición y te lo pondrán en tela de juicio. Habla de algún supuesto de lo que pudo haber sido y eso se va a potenciar y se va a transformar en una mentira en una verdad. Todo porque hay más portadores de malas noticias que de buenas noticias. Así que estos distintos, tanto Caleb y Josué, que eran contemporáneos, salen con la promesa de Dios en su corazón, porque Dios le había prometido. Salen con una visión distinta, con una expectativa y una actitud distinta, porque habían estado hablando con Dios. Gloria a Dios. ¿Querés traer gozo a tu vida y que esta sea una realidad en tu casa? Tené tiempo con Dios. Escuchá su palabra. Dejá de lado los argumentos negativos que no te llevaron a ninguna parte y atrévete a poner una pausa y darle la oportunidad a Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo, y esto traerá, era la palabra, cambios en tu vida para hoy, para mañana y para siempre. Así que estas personas, estoy hablando de Josué y Caleb, que eran contemporáneos, habían recibido la promesa, la habían creído y tenían una expectativa y una visión distinta. Porque sabía que el desierto era pasajero, que la cuarentena era pasajero, que el COVID-19 era pasajero, que los conflictos de pareja matrimoniales eran pasajeros, pero lo que Dios te da es para siempre. Así que ellos tuvieron que guardar su corazón para que estas malas noticias no lo contaminaran. Gloria a Dios. Era triste el camino de esta gente, de los 10 estoy hablando, cómo las malas noticias contaminaron toda una generación con una mentira. No permitas que una mentira desvíe el plan perfecto de Dios para tu vida, tu familia, tus hijos y tus nietos. Llegó el momento en que tomes la decisión y te atrevas a creer en las promesas de Dios, porque éstas se cumplirán. Ahora, de primera intención, había un número, no había equivalencia, porque eran 10 contra 2, pero cuando estamos con Dios siempre hay mayoría. Siempre hay mayoría. Gloria a Dios, por eso estoy con expectativa de saber que Dios hará grandes cosas en este tiempo, en tu vida, en tu familia, en la ciudad y en Argentina, porque Dios cumple su palabra hoy y siempre. Gloria a Dios. Así que pareciera ser que las cosas estaban de mal en peor. Si nos ponemos en la situación de Josué, era complejo. Es como ponernos nosotros de cara al futuro pensando en nuestros errores, en nuestros fracasos, en nuestras metidas de pata, pensando en todas las cosas que hicimos mal. ¿Sí? Y eso ha provocado que estemos dando vueltas siempre en el mismo círculo vicioso, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿No te has puesto a pensar que muchas veces peleas por lo mismo y nunca tomaste la decisión de cambiarlo? Pasan los años y lo mismo, y eso le transmitís a las futuras generaciones. Si te enojan tus hijos, tendrás que observarlo porque ellos están repitiendo lo mismo que vos estás haciendo. ¿Te enoja alguna faceta de tu pareja? Llegó el momento de que lo pienses porque estás dando vuelta en el mismo círculo y no estás tomando ninguna decisión para que eso cambie. Cuando Dios dice en su palabra que ella produce transformación en las vidas que la creen. Así que Josué estaba un poco con la expectativa, pero más grande la expectativa de lo que Dios iba a hacer, pero también tenía esa carga del sinsabor de los errores que muchas veces quieren estropear la visión de la gloria que Dios nos da con su promesa. Quieren hacer un boicot, ¿no? Que muchas veces nosotros lo producimos porque nos limitamos ante lo que Dios dice en su palabra.
Así que él tenía que entrar en la dimensión de lo que significa la palabra de Dios, las promesas de la palabra del Señor. Por una parte Dios le había hablado, por otra parte tenía el gozo, la alegría de transmitir estas buenas noticias. Estuve con Dios, Dios ha dicho que vamos a conquistar la tierra, que lo que Él ha prometido se va a cumplir en nosotros, que nosotros somos los portadores de su gloria. Él sale con esa expectativa de las buenas noticias y se encuentra con 10 argentinos, con 10 latinos, con 10 espías que propagan las malas noticias. Pero lo primero que hicieron ellos es guardar tu corazón. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Y cómo guardamos el corazón? Con leer la palabra, escuchar la palabra, pensar la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra. ¿Tiene más peso la palabra de Dios que el mensaje negativo de los espías? Debería tener más peso la promesa de la palabra de Dios que tus pensamientos negativos. Guarda tu corazón, que nada lo dañe, porque si es dañado no podrás ser partícipe del cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Vives por misericordia, pero no por gracia. Porque la gracia te lleva a otro nivel de bendición, de la cual no la has visto ni te la han contado, que Dios ha destinado para aquellos que creen. Aleluya. Así que lo que mantiene el corazón de Josué es que había estado hablando con Dios y Dios le reveló su carácter. Dios le está diciendo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y lo que le dije a Moisés será cumplido en tu vida. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Nos remontamos al Éxodo. ¿Te recuerdas las plagas? ¿Te recuerdas la apertura del mar? ¿Te recuerdas la columna de fuego? ¿Te recuerdas del maná? Pregunta, ¿te recuerdas de dónde te sacó el Señor? Dios le dice: así como estuve ayer, estaré hoy. ¿Recuerdas la cruz? ¿Recuerdas quién estuvo ahí? ¿Recuerdas quién resucitó de ahí? El mismo poder que levantó de los muertos a Jesús para cumplir la palabra del Eterno nos está recordando que Dios quiere restaurar tu corazón para que recuperes la esperanza de que la promesa de Él se cumplirá en tu vida para la gloria de su nombre. Amén y amén. En minutos volvemos para orar juntos.
Eterno Dios, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, nos rendimos ante la soberanía de tu poder y la eternidad de tu palabra. Ayúdanos para que hoy nosotros podamos correr las cortinas de nuestro entendimiento, cerrar nuestros oídos a las malas noticias, dejar de victimizarnos y ponernos de pie ante la realidad del cumplimiento de tu promesa. Ayúdanos a marcar la diferencia porque hemos estado contigo. El estar contigo nos da esa plena seguridad de que tu palabra es 100% segura y se cumplirá en nuestras vidas. Oro por cada familia, cada mujer, cada hombre. Señor mío, que tú te glorifiques en una manera poderosa. Obro, Señor, por Argentina. Obra de norte a sur, de este a oeste. Levántanos como una iglesia que afecte esta sociedad de una manera tan fuerte y poderosa. Señor, que tu gloria sea vista y Argentina sea llamada a tierra de la presencia de Dios. Oro por esta situación, Señor, de pandemia mundial. Permítenos que la iglesia de Jesucristo se levante con las buenas noticias de salvación y que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Oramos agradecidos sabiendo que hay un milagro destinado para cada vida que cree y que esta será realidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice. Nos vemos pronto. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús. No puedo parar. Jesús, Jesús. No puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús. No puedo parar. Jesús, Jesús. No puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús. No puedo parar. Jesús, Jesús. No puedo parar.